las cosas que Él permite en nuestras vidas. Y una de las enseñanzas maravillosas que podemos encontrar en las Escrituras está en el libro de Éxodo capítulo 25. Y vamos a ir paso por paso porque necesitamos adentrarnos un poquito en este tema maravilloso para que al final veamos que todo se trata de nuestro amado Salvador. Y en esta oportunidad, si observamos en las Escrituras, vamos a ver la construcción del templo, de su maravilloso tabernáculo en el desierto. Pero una cosa es curiosa, cuando él inició la construcción de ese tabernáculo en el desierto, él empieza de afuera hacia adentro. Con nosotros ha sido diferente. Con nosotros el Señor ha tenido que iniciar de adentro hacia afuera. Amén. Porque nuestro corazón ha estado cargado de muchas cosas y de mucha maldad y de mucho pecado. Uno de los muebles interesantes que aparece dentro del tabernáculo está en el libro de Éxodo capítulo 25, el versículo 19. No lo podemos leer todo porque es extenso, pero vamos a tratar de leer unos versículos que dice: haz un arca de madera de acacia que mida 1,10 metros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle un ribete de oro alrededor. Y usted puede seguir leyendo en casa todos los detalles que involucraba esta arca de la alianza. ¿Por qué es tan importante para nosotros el arca de la alianza? ¿Y por qué Dios le puso tanta importancia y valor a cada mueble dentro del tabernáculo de reunión? Sencillamente porque más adelante los apóstoles, profetas, iban a especificar o a ampliar ese significado espiritual que tenía cada uno de estos muebles. En el caso particular del arca de la alianza, vemos que la Biblia dice que esta arca contenía en ella los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos estaban escritos en piedra de zafiro, porque en el área donde Moisés recibe estas tablas, había allí, ese era como un lugar, yacimientos de esa piedra especial, preciosa, y ese zafiro era de color azul. Así que Dios escribe en esas tablas, porque muchas veces nos viene a la imaginación que fueran unas tablas rústicas, piedras rústicas, quizás como estamos acostumbrados a ver cualquier piedra. No, eran unas piedras preciosas, de color azul, porque era de zafiro. Y allí Dios, ese azul simbolizaba el cielo. Estaba Dios escribiendo un pacto, una alianza con su pueblo. El deseo de enseñar a su pueblo, a su iglesia, cuáles eran los preceptos que tenían que seguir. Y allí entonces conocemos en el Éxodo capítulo 20 los mandamientos. Deuteronomio también los menciona. Pero al parecer la iglesia hoy ha dicho que los 10 mandamientos han sido abolidos. Que eso no es importante ya. Estamos muy equivocados. El libro de Hebreos menciona mucho de este asunto. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 4, dice lo siguiente. Eso sí lo voy a leer. Algunas cosas sí me interesa que la leamos. Primer libro de Juan. Mi Biblia tiene una versión un poquito más explicativa. Y por eso que estoy leyendo de esta versión. Primera de Juan. Disculpe que no lo haya tenido listo. Capítulo 3, versículo 4, dice la escritura: pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo
para quitar los pecados, y que él, no tiene pecado alguno. Así que todo el que permanece unido a él no sigue pecando, pero todo el que peca no ha visto ni lo ha conocido. Y cuando nosotros vemos que los mandamientos no son gravosos, que el no matar, no mentir, no adulterar, todos estos preceptos y enseñanzas que el Dios eterno nos ha dejado para vivir una vida tranquila y agradable delante de Él, no son gravosos para nosotros. Pero nosotros en algún momento dijimos que esto no era importante. La palabra de Dios no cambia. Ella no tiene sombra de variación. Ella se mantiene intacta como el Señor nos la entregó. Y era importante que el pueblo de Israel conociera que en esa arca donde Dios se manifestaba al pueblo, donde Dios le dice a Moisés, ven, mueve un poquito la cortina, allí yo voy a hablar contigo, allí yo me voy a encontrar contigo. Ese va a ser nuestro lugar secreto. Entonces Dios está abriendo la cobertura para que todo aquel que quiera allegarse a Él, por su misericordia, por su gracia, pueda hacerlo libremente hoy. En ese tiempo, solamente Moisés, los sacerdotes tenían acceso a esa entrada, a esa conexión con el mismo Padre Celestial. Hoy no, hoy usted y yo tenemos acceso a entrar a ese lugar santísimo. Porque fíjese, el arca de la alianza se encontraba en el lugar santísimo. Y esté atento porque al final del tema, entonces vamos a explicar cada una de las representaciones de esa mueblería. Recuerde también que los sacerdotes entraban solamente una vez a hacer sacrificio por el pecado del pueblo. La Biblia dice en Hebreos que Jesucristo entró una sola vez y para siempre. Porque ¿qué hacían los sacerdotes? Cuando ellos mataban el cordero, la sangre la rociaban sobre esa arca de la alianza. Y debajo de ella, de la tapadera de oro que estaba dentro del arca, estaba nada más y nada menos que el pacto o la alianza, los 10 mandamientos. Quiere decir que el que infringía esa ley, esos 10 mandamientos, o uno de esos mandamientos, pues esa sangre de ese cordero cubría en la tapadera, y eso hacía que la gente pudiera recibir lo que necesitaba. La palabra propiciación quiere decir la gente que lo busca y lo busca de corazón va a recibir lo que necesita. ¿Y qué necesitamos? Más que comida, más que esto, más que lo común, necesitamos a Dios. Más que nunca necesitamos a Dios, ¿verdad? El hombre está alejado de Dios. Mucha gente ya ha perdido el temor del COVID. Ya la gente dice, y ya siguen lo mismo. Y mucha gente sigue indiferente, pero Dios todavía está esperando. Ahí está el arca de la alianza en el tabernáculo de reunión. Eso tiene grande significado. Yo le invito a usted que pueda hacer un estudio personal de este tema maravilloso. Hebreos capítulo 8, el versículo 8 al 12, dice así, porque Pablo fue uno de los hombres que pudo entender a cabalidad y ampliamente todo el significado de lo que tenía que ver con el pueblo gentil o el pueblo que no era llamado pueblo de Dios, y él podía hablar ampliamente. El versículo 8 de Hebreos del capítulo 8 dice así. Dice, pero Dios encontró imperfecto a aquella gente y dijo, el Señor dice, vendrán días en que haré nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y como ellos no cumplieron mi alianza, yo los abandoné, dice el Señor. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será
Esta, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros compartan, compatriotas o parientes tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. La alianza se mantiene, la alianza del pacto no ha sido abolido, no ha sido cambiado, no ha sido abrogado, dice Jesús. Entonces el concepto de que nosotros mantengamos la alianza de los mandamientos y de obedecer sus mandamientos y sus preceptos se mantiene tan vigente como aquel día en el monte Sinaí. Eso no cambia, señores. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces vemos un arca de la alianza con dos ángeles, dice la escritura, con la cabeza hacia abajo, mirando la tapa del arca, diciendo, bueno, estamos humillados delante de su presencia porque sabemos que el Señor aquí se manifiesta. Aquí manifiesta su grandeza, su poder, su misericordia para con los hombres, para con la humanidad. Si usted mira la página, en el versículo 23, habla de la mesa del pan de la presencia. En otras versiones dice de otra forma, muy bien, dice de otra manera. Pero fíjese, es curioso porque cuando usted entraba a ese tabernáculo de reunión, lo primero que usted veía o el sacerdote veía cuando entraba al tabernáculo era a la derecha, en el lugar santo, esa mesita curiosa, bañada totalmente en oro, de madera. Y en esa mesita habían 12 panes, 6 de un lado y 6 del otro. Y cada día, como hoy, que es viernes, entrando al sábado de reposo, los sacerdotes tenían que cambiar ese pan. No se podía quedar allí. Tenía que traer pan fresco. ¿Y por qué 12? Porque representaba a las 12 tribus de Israel. Cada día nosotros necesitamos pan fresco. Y la iglesia necesita pan fresco cada día que va al templo, a la casa del Señor. Es triste a veces ver que en las iglesias no hay pan, no hay alimento. A veces el alimento está como viciado, como alterado, pero Dios espera que cada viernes en la tarde podamos renovar ese pan de Dios en las mesas y que el pueblo pueda recibir el pan apropiado, el pan fresco de la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia dice que en el libro de Deuteronomio 8:3, que también lo dice Lucas, capítulo 4, cuando el maestro fue tentado en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque fíjese, dice el Señor que en aquel entonces, en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 30, si lo podemos leer un poquito, para poder entender, porque muchas veces nosotros hemos dicho, el Antiguo Testamento no es importante, ya Dios cambió muchas cosas. No, señores, lo que Cristo vino a hacer era ampliarnos o explicarnos en forma más amplia lo que Él quiso realmente decir en los mandamientos. Porque ellos le refutaban y le decían, pero Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar al prójimo? Bueno, 70 veces 7. ¿Pero qué les decía el Señor? Fíjese, si tú odias a tu hermano, ya tú eres homicida. Entonces Jesús vino a confrontar a la nación. Jesús vino a confrontar a su pueblo. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 30, dice de la siguiente manera. Le preguntaron, entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura.
les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés que les dio el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, que Dios da, es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos les pidieron pan. Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. En otras palabras, la gente está confrontando al maestro y le dice, demuéstranos. ¿Qué señal puedes hacernos para que nosotros creamos en ti? Él les dice, ustedes, nuestros padres en el tiempo pasado, comieron un pan, que era el pan de los ángeles. Y ese pan, cuando lo comían quizás volvían a tener hambre, pero ese era tipo y sombra de un pan verdadero, de un pan espiritual que iba a bajar del cielo, iba a traspasar todo velo, iba a llegar a la humanidad, y iba a hacer que el hombre fuese saciado a través de su palabra, a través de un pan espiritual. No solamente la palabra debe ser leída e interpretada a nuestra manera. Sabe que la Biblia dice que en 1 Pedro 1:21 que la profecía jamás fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que nosotros cuando leemos esta palabra, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, que ese mismo Espíritu que inspiró a los escritores, inspire nuestras almas, inspire nuestras vidas y llene nuestro ser con ella. Amén. No es de interpretación privada las escrituras, sino de ese espíritu con que se escribió para que nosotros realmente demostráramos que somos hijos de Dios. Porque si ahora la humanidad nos pregunta, ¿y qué señal ustedes pueden demostrarnos para creerles a ustedes y que ustedes son hijos verdaderos de Dios? Nuestras obras, nuestras buenas obras. Porque al cielo no se va con obra, me dirá usted. No, pero la Biblia dice que si nosotros mostramos buenas obras, como dice Pablo, cuando el pueblo judío quebrantaba las leyes, los gentiles maldecían a Dios, porque ellos quebrantaban la ley. Pero al ver a un judío viviendo en una forma correcta, o a un siervo de Dios, un hijo de Dios en este tiempo actual, eso glorifica el nombre de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos a un Jesús que dice, yo soy ese pan de vida. Todo el que come de mí no tendrá hambre jamás. Entonces quiere decir que esa mesa, que para muchos es insignificante hoy en día, esa mesita de oro con 12 panes representa a Cristo. Amén. Y si seguimos un poquito por acá, en el versículo 31, habla del candelabro de oro. ¿Qué representa el candelabro de oro? Está construida de una sola pieza. No era que se le adaptaban brazos a ella. Si usted se metiera en el estudio de solamente el candelabro de oro, usted sacaría riqueza de ese estudio. Representaba muchas cosas. Estaba escrito en cada brazo la historia del pueblo de Israel. Representa muchas cosas, los 7 espíritus de Dios. Muchas cosas maravillosas. Pero aquí, a grosso modo, o para dejarle con ese deseo de que usted siga estudiando este tema, fíjese, lo maravilloso de esto era que había que ponerle un aceite a esa lámpara. Y era 24 horas que tenía que estar encendida. 24 horas con aceite de oliva y especies machacadas. ¿Sabe lo que quiere decir eso, no? Para poder nosotros brillar tenemos que ser verdaderamente machacados. Y créame, en el camino hemos sabido de eso y realmente lo hemos sentido en carne propia. Y yo le digo al Señor, Dios mío, ¿qué me falta? Pero mire, si tenemos que seguir siendo machacados para entrar al reino de los cielos, que así sea. Amén. Bueno, quizás muchos no van a decir amén aquí. No es fácil pasar por esa cantidad de pruebas y luchas que muchas veces tenemos que pasar y vivir. El libro de Salmos, capítulo 119, el versículo 105,
algo maravilloso, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el sacerdote entraba, el candelabro estaba a la parte izquierda. Y vuelvo y repito, la vez pasada creo que les hablé un poquito acerca de las vírgenes, las 10 acompañantes para la boda. Esas eran acompañantes de boda, las 10 vírgenes. Y estas mujeres tenían que tener aceite en su lámpara para poder alumbrar el camino para el novio y la novia. Sin embargo, había muchas que se habían descuidado. Mira, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero no lo aplica. Eso es lo mismo que tener aceite y, o sea, no sabes qué hacer con él. Entonces, aunque uno tenga poquito conocimiento de la escritura, tratar de aplicarlo, el poquito conocimiento que tengas. Recuerda que el pueblo fue talado porque le faltó el conocimiento. Y la verdadera vida eterna consiste en que le conozcamos a Él, al verdadero Dios. Amén. Entonces, la lámpara que estaba encendida las 24 horas no podía apagarse. Habían sacerdotes asignados para cada tipo de oficio dentro del tabernáculo. Y esta era una. Por eso que mire, cuando Elí estaba haciendo desastre y sus hijos, mire, y a ellos no les interesaba que el candelabro tuviera aceite. Y por eso es que cuando Dios llama a Samuel, Samuel dice, antes que la lámpara de Dios sea apagada, antes que la palabra deje de ser, mire, Dios llamó a Samuel. Si aquel que ha sido llamado a predicar no lo hace, Dios va a llamar a otro. Pero su palabra va a ser predicada hasta lo último de esta tierra. Entonces, vemos que la palabra de Dios tiene que ser, ahí representa ese candelabro a Cristo, representa la palabra de Dios y representa al Espíritu Santo también. Vamos entonces a leer lo que dice el libro de Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. La próxima se los tengo listos, los versículos, para aprovechar al máximo el tiempo. 5:14, mire lo que la palabra de Dios dice acá. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. El versículo 17 dice, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o a los profetas. No he venido a ponerle fin, sino a darle un pleno cumplimiento. Y vemos que en una ocasión el Señor también dice, vosotros sois la luz de este mundo. Hemos sido llamados a alumbrar, hemos sido llamados a ser vistos por los hombres, hemos sido llamados a hacer cartas leídas. Mire, los vecinos están pendientes de nosotros, saben nuestro nombre, qué hacemos, qué dejamos. Quizás yo no sé nada de los vecinos aquí, cómo viven, qué hacen, pero ellos sí están pendientes de cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que alumbrar, como dice su palabra, porque somos la luz de este mundo. Mateo 8:12 dice así. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces perdón, estoy leyendo equivocado. Sí, estoy leyendo correcto. 8:12. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación.
Líbrenos, Dios, de estar en oscuridad. Andemos en luz. Ahora, vuelvo y repito, cuando yo uno estos tres, porque faltaría hay un lugar donde era la parte del incienso, donde se encendía el incienso, que son nuestras oraciones, pero eso lo dejamos para otro día. Pero fíjese, cuando usted entraba al tabernáculo de reunión, a la mano derecha estaba la mesa de los panes, que representa a Cristo. A la mano izquierda estaba el candelabro, que representa al Espíritu Santo. Y en el lugar santísimo, en el centro de ellos dos, estaba el arca de la alianza, que representa la presencia de Dios. Quiere decir que desde que el tabernáculo se erigió o se construyó, estaba representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros, de este lado de la cortina, diciendo, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Perdona mis pecados, salva mi alma, ten misericordia de mí y ayúdame cada día a vivir en obediencia para ti. Hermano, no desechemos ninguna parte de la Escritura. No digamos, ya esto pasó, ya esto no. Mire, el apóstol escribió y dijo, porque toda escritura de Dios ha sido inspirada para enseñarnos, para corregirnos, para enderezarnos, para guiarnos, para consolarnos, para darnos lo que nosotros necesitamos en cualquier momento de necesidad. Entonces hagamos una oración y digámosle al Padre, recuerde que ahora no está el tabernáculo, ahora somos templo de su Santo Espíritu. Amén. Y tenemos que vivir en una actitud, vivir para Él cada día de nuestra vida y agradarle en todo lo que nosotros podamos. Olvidémonos de este mundo, olvidémonos del materialismo y de todo lo que a nosotros nos agobia. Fíjese que cuando estaban los panes ahí en la mesa, mire, la gente cuando tenía que ir a buscar el maná, lo buscaba de lunes a viernes. El sábado tenían que descansar. Era el único día que Dios les dejaba, viernes, buscar para 2 días. Ellos buscaban para 2 días y el maná no se dañaba. Pero si por alguna razón en algún día de la semana buscaban maná, un martes, un miércoles, como nosotros conocemos los días hoy, que en ese tiempo no tenían nombre, fíjese, el maná se podría. ¿Qué les quiero decir con eso? Aprendamos a descansar en el Señor. Usted y yo no nos hemos muerto de hambre en medio de este COVID. Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a abandonar. Su palabra es fiel. Así tenga que mandar maná del cielo y así tenga que volver a sacar agua de la roca, Dios sigue siendo fiel. Padre, gracias te damos, Gloria Señor, a Dios, en esta oportunidad, por habernos permitido este privilegio tan grande de Dios. compartir tu palabra. Dios mío, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu pose en nosotros. Dios bendiga de la pastora Ana Yancy de Barne del Centro de Oración Jehová Jireh en Panamá, República de Panamá, Rana de Oro, Pedregal. Que Dios le bendiga. Que produzca vida, que toda esa